Pues ya comenzamos. Buenas tardes y mi bienvenida más cordial a los socios, así como a todos los amigos y amigas que participáis con nosotros y os asomáis esta tarde a nuestra pantalla del Ateneo Escurialense Virtual. Desde el Foro de Historia Online, de nuevo, os ruego un minuto de silencio, además de por los anteriores fallecidos, esta vez en recuerdo y por el eterno descanso de don Rafael Pavón Guerrero, amigo y compañero del Ateneo Escurialense a distintos niveles desde sus comienzos y con quien mantuve siempre una excelente relación y que, por cierto, tenía pendiente con nosotros una conferencia sobre historia que él mismo me solicitó realizar hace algún tiempo sobre historia de la economía y que espero cuando pueda cumplir su deseo por habérmelo hecho hoy. Comenzamos el minuto de silencio. Vale, ya pasó. Como decía, os hemos preparado otro tema muy interesante, como tantos otros de contenido histórico que esperamos sea de vuestro agrado e interés virtual. Y comenzamos así pues ya esta tarde con la presentación de la conferencia titulada Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Ese gran héroe militar desconocido, un español brillante que hizo patria, del que nunca nos han hablado en el bachillerato ni aparecía en sus libros de historia de aquel momento, y que es un gran personaje histórico, un grande entre los grandes, que ha estado olvidado y silenciado en el tiempo y del que hoy nos hablará aquí nuestro ponente y amigo Joaquín Serrano Pilet, a quien tengo el placer y el honor de presentaros y del que paso a contaros un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. Joaquín Serrano Pilet nace en Madrid en 1943. Es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza además la especialidad de Medicina del Trabajo. Posteriormente ingresa por oposición en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. Obtiene asimismo por concurso de méritos una plaza de médico titular en la Seguridad Social. Es seleccionado para dirigir el servicio médico de la empresa Cinamid Ibérica, en donde prestó sus servicios a lo largo de 25 años. Pasa a la reserva en Cuerpos Comunes en 1996 y se jubila en 2009 con el grado de coronel médico. En la actualidad es estudiante de Humanidades Senior en la Universidad Carlos III de Colmenarejo. Y así pues, sin más premisas, os dejo ya con Joaquín Serrano Pilet, que nos hablará del almirante y comandante general de la flota de Cartagena de Indias, Blas de Lezo y Olavarrieta, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias por tus palabras, Mercedes, y buenas tardes a todos. Y vamos a comenzar con la foto de este gran hombre. Es un hombre realmente, bueno, creo que lo veis perfectamente, ¿no? Sí, se ve. Sí, bien. Es un hombre realmente asombroso. Asombroso porque dio su cuerpo y su alma a su patria y a su rey. Porque se le conoce, porque ha sido el que ha conseguido que el idioma español siga reinando en Centroamérica y en Sudamérica. Lo que es tal vez más impresionante de él y que os pasaré a compartir es su hoja de servicios. Es algo realmente impresionante y que nos hará descubrir ante su figura. Nace en esta casa en Pasajes de San Pedro. Es de una familia de la nobleza de este pueblo, no de la nobleza general. Había obtenido este título la familia en febrero de 1687, de 1657, y es bautizado el 6 del mismo mes.
la fecha de nacimiento, calcularle 2, 3 días anteriores, pues lo único que tenemos es la fecha del bautizo. Esto viene del Concilio de Trento, en que se obligaba a todas las parroquias a llevar unos registros verdaderamente rigurosos. Posiblemente el nacimiento fuera muy pocos días antes, pues la mortandad infantil en ese momento era verdaderamente alta. Entonces lo que se exigía es que el bautizo fuera lo más rápido posible, por el miedo que se tenía desde el punto de vista religioso. Bueno, era un pueblo marinero, 100%. Una de las fachadas de la casa, que ya habéis visto en un principio, daba directamente al puerto de pescadores. Un tatarabuelo de don Blas había sido propietario y capitán de un navío de transporte. Un abuelo suyo había sido alcalde de Pasajes de San Pedro y más o menos en ese momento se hubiera educado dentro de su familia con algún tutor, pero sin embargo se eligió que fuera al Colegio de Francia. En ese momento la situación española era verdaderamente atroz. Reinaba nuestro Carlos II y por título hechizado, y que prácticamente España estaba destrozada. Totalmente destrozada, prácticamente no había marina, a pesar de nuestro comercio con toda Sudamérica. Y bueno, pues resulta que la única forma para formarse como marino que él tenía era irse de guardia marina a la Armada Francesa. Esto es lo que él hizo y allí se formó en la Armada del Conde de Toulouse, que tenéis aquí. Allí salió como guardia marina, ¿no? Y ya cuando sale a la batalla de Vélez Málaga, ya se había producido la pérdida de Gibraltar. La escuadra inglesa había tomado Gibraltar, había tomado Menorca, y la escuadra francesa estaba intentando solventar aquellos desmanes. Los había habido mayores, los había habido en la ría de Vigo, y la situación era tremenda. Por una parte estaban los aliados. Dentro de estos aliados estaban, por una parte estaba Holanda, estaba Inglaterra, estaba Portugal y Saboya, que reinaba en ese momento en Génova. Por otra parte estaban los franceses y los españoles. Bien, Gibraltar se había tomado y entonces se enfrenta, delante de Vélez Málaga, se enfrentan la escuadra inglesa y la escuadra española. Allí, como guardia marina, don Blas de Lezo tiene a su cargo entre 4 y 6 cañones. Su cometido era que la cadencia de tiro fuera lo más rápida posible, y de esa manera poder arrasar o poder bombardear mejor al enemigo. En ese momento pierde su pierna izquierda. Dentro de su desgracia tiene la suerte de que es por debajo de la rodilla. Es bajado a la sentina del navío. En la sentina del navío allí estaban los cirujanos que por supuesto en ese momento no se formaban en la universidad. Eran más o menos gente que había aprendido el oficio y que lo único que sabía era hacerlo con auténtica rapidez. Por supuesto, no existía ningún tipo de anestesia. Allí se le dio un trago de ron, seguramente. Se le puso un cuero entrelazado entre sus dientes
para que lo apretase bien, y ahí empezó a actuar el cirujano. Lógicamente le cortó los colgajos de carne que quedaban de esa pierna, cortó su tibia y peroné con una sierra, y se le sumergió el miembro en brea caliente para detener la hemorragia. Esto hoy día nos puede sonar verdaderamente espantoso, pero era la práctica en ese momento. Se le sube a su camarote y allí es donde empieza a recuperarse. Como consecuencia de esto, en principio, el conde de Toulouse le escribe una carta a su rey, el rey Sol, hablándole de lo bien que se había portado don Blas de Lezo como guardia marina. Llega también a la corte de Madrid, a la corte de Felipe V, y es ascendido al alférez de bajel y se le concede lo que en ese momento se llamaba una merced de hábito, una condecoración. Sigue la hoja de servicios de este hombre inigualable. En principio, Peñíscola estaba situada en la zona que estaba apoyando al archiduque Carlos. Más o menos España se había dividido en dos en ese momento. Por una parte, en esta guerra de sucesión, la parte del reino de Zaragoza se había decantado por el archiduque Carlos y la zona de Castilla por Alfonso V. Bien, había un islote que era Peñíscola. Peñíscola, sin embargo, era de Felipe V. Peñíscola había que socorrerla, y allá que fue con su flota, y allí dejó los pertrechos que fueran necesarios. Los desconozco, pero me imagino pues lo que sería, vamos, de pólvoras, de alimentos, de lo que fuera, ¿no? Siguió la patrulla por todo el Mediterráneo. Se dirigió a Génova. En Génova, allí estaba el duque de Saboya, reinando. Allí cerca consiguió incendiar un navío inglés, el Resolution, y a posteriori consigue capturar otros dos navíos ingleses. También se debió deportar que es encomendado en llevar a pasajes uno de los navíos que habían capturado. Imaginaros lo que debió de ser cuando él entró triunfante en su pueblo natal de Pasajes. Allí estaban sus padres, allí estaban sus hermanos, y allí se le debió de recibir con todas las alaracas posibles. Como alférez de navío ya, en el bloqueo de Barcelona, Barcelona estaba bloqueada por las tropas de Felipe V. Estaban defendiéndose en esos momentos. Felipe V, pues estaba, el animoso estaba animando en ese momento a todas sus tropas. Por allí estaba, pero claro, lógicamente a estos sitiadores había que darles provisiones. Y allí estaba en esa flota don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo, ya con su cargo que había conseguido, pues se dedicaba con su pequeña flotilla a hacerle la faena a los ingleses. Y la verdad es que lo conseguía, y lo conseguía de varias maneras. Por una parte, atraía a los buques ingleses, los atacaba primero, salía después disparado a toda vela, y en esto aprovechaban los buques de transporte que llegaban hasta la playa, dejando allí todo lo que necesitaban los sitiadores, ¿no? Otras veces atacaba también a los buques ingleses, se iba, como si escapase, y los dejaba en una emboscada. Varios navíos de la flota francesa
eran los que se encargaban ya de estos navíos ingleses. Pero bueno, tanto va el cántaro a la fuente que un día la marina inglesa le estaba esperando y le rodeó a él, a toda la flotilla que él comandaba, y viéndose tan mal, la única solución que vio fue usar las balas rojas. Las balas rojas eran balas incendiarias, eran balas que se ponían al rojo vivo en las cocinas del barco y que por medio de cañón se lanzaban a otros buques. Si se conseguía dar en el blanco del buque, imaginaros lo que era una bala de este tipo. Incendiaba todo el buque. Lo consiguió. Varios buques ingleses fueron en su ayuda y eso fue, lógicamente, el boquete por donde él pudo escapar. Como veréis, sigue la guerra de sucesión. Por una parte, ya es ascendido a capitán de fragata y la Armada española se independiza de la francesa, ya empieza a ser armada, no lo que en tiempos de Carlos II. El Tratado de Utrecht nos dejó verdaderamente maltrechos. Se perdió Gibraltar, se perdió Menorca y bueno, aquello fue fatal. Aparte de otras pérdidas que hubo que firmar en ese tratado a los ingleses y que después os comentaré a su debido tiempo y que fueron el comienzo de la guerra contra las colonias españolas. Ya como capitán de navío tenemos aquí a don Blas de Lezo en su campanela mandando su buque. Bien, don Blas de Lezo, al mando del Begoña, el campanela, que os acabo de enseñar ahora, es herido por una bala de mosquete y pierde el movimiento del antebrazo derecho. Tanto se acercó a las defensas de Barcelona que desde un tiro de mosquete le penetró en el antebrazo derecho y eso le dejó inútil. Lógicamente le debió de partir los huesos y le debió de romper tendones y en ese momento, pues por supuesto, no había ninguna solución. El 11 de septiembre se toma Barcelona, el día de la Diada. Bueno, lo llevaron hasta el extremo de que al final no se les aceptó nada más que la rendición incondicional y comienzan ya sus servicios a Felipe V, ya rey de España. En principio, Andrés del Pez, que fue un gran valedor, fue ministro de Marina y fue un gran valedor de este hombre. Escoltó a la segunda esposa de Felipe V en su venida a España. Fue un viaje muy corto porque el viaje debió de ser fatal, con una mar de fondo tremenda y se decidió al final hacer el viaje por tierra. Felipe V decide reconquistar Mallorca. Se presentaron allí prácticamente y no hubo ni siquiera contestación de ningún tipo. Se tomó Mallorca, sí, porque Mallorca no es que fuera ni los ingleses. Habían tomado Mallorca, solamente Mallorca se había decantado por el archiduque Carlos y nada más, con lo cual se presentó allí con todos sus navíos y Mallorca se rindió a la flota de Felipe V. Ya con... Un momentito. Ya con Andrés de Pez de ministro de Marina, se le destina a la flota de galeones. La flota de galeones
era algo total y absolutamente imprescindible para la economía española en ese momento. La flota de galeones llegaba desde España, llegaba a Cartagena de Indias, llegaba a Panamá, a veces llegaba a La Habana, y muchas veces, tanto desde Cartagena como desde Panamá, como desde La Habana, iban hasta Veracruz. El tornaviaje se realizaba más hacia el norte para buscar los vientos favorables. En Veracruz era el punto donde se mandaban los pertrechos hacia Manila. De Veracruz, esos pertrechos se mandaban a Acapulco y de aquí salían hacia Manila. Por otra parte, de Valparaíso a Callao también había una línea de buques y desde Callao a Panamá otra línea donde llevaban la plata del Perú. En Panamá la hacían a base de burros, pasaban toda la plata del Perú, la pasaban a Portobelo. Y cuando ya se sabía que en Portobelo ya tenían la plata o se acercaba la plata en ese momento, era cuando desde Cartagena de Indias salían los barcos a recoger esta plata y llevarla posteriormente, o bien por vía La Habana o bien directamente a España. Otra de las cosas realmente importantes era el galeón de Manila. El galeón de Manila era una vez al año y salía, como ya os he contado, desde Acapulco. Entonces de aquí salían directamente, más o menos por el mismo paralelo, salían directamente a Manila. En Manila subían después, cuando ya en el tornaviaje, cuando iban de regreso, subían hasta las costas más al norte del Japón y desde allí ya comenzaban ya con vientos favorables la dirección a Acapulco. Todo esto era, pues eso, toda la riqueza de España en ese momento. Desgraciadamente las deudas eran tan brutales que cuando llegaban los galeones cargados, ya más o menos España tenía una deuda tan grande o superior a todo lo que traían todos esos barcos. Más o menos os lo relato aquí. El galeón de Manila llegaba a Acapulco, en Cartagena de Indias la Armada esperaba la llegada de los barcos del Virreinato del Perú, lo que os acabo de decir hace un momento, y se trasladaba la carga hasta Portobelo y de allí a Cartagena. Don Blas de Lezo ya y en otro navío completamente distinto, el Lanfranco. Hubo dos Lanfranco. Un Lanfranco primero que hubo que desecharlo porque ya estaba en muy malas condiciones, pero ya recibió un Lanfranco nuevecito, con el cual después se fue al Virreinato del Perú, porque allí era donde le habían destinado. Es nombrado general de la Armada y jefe de la escuadra del Mar del Sur. Todo el Mar del Sur, todo el Pacífico, nosotros lo llamábamos el Mar del Sur, pero es el Pacífico en ese momento. En ese momento era el lago Español, era el Mare Nostrum español, pero lógicamente ahí se metían los holandeses, ahí se metían los españoles, se metían los ingleses para disputarnos el poder de ese lago en manos de los españoles, como ya os he contado, ¿no? Del buque de hacia Manila y todas estas serie de cosas, y después Valparaíso, el Callao, en fin, todo era español, pero estaba en auténtica disputa. En el Callao, allí es donde don Blas de Lezo contrae matrimonio con doña Josefa Pacheco. Josefa Pacheco es una criolla. Era huérfana de padre y madre,
estaba criada por una tía suya, y el matrimonio debió de ser impresionante entre el general de la Armada y una criolla conocida, pues lógicamente debió de ser de auténtica locura. Perdonadme un momentito. Bien. Cuando llega al virreinato del Perú, allí se encuentra con un virrey que es arzobispo. Este se llama don Diego Morillo. Primero, este don Diego Morillo es el que oficia el matrimonio con doña Josefa Pacheco. Y además, pues congenia muy bien tanto el uno como el otro, y de esa manera pues consiguen poner en marcha una pequeña flota para defender todo lo que era el Pacífico con 3 barcos nada más. 3 barcos que son sacados al Pacífico, son sacados por don Blas de Lezo y empieza a pasearse por todo el Pacífico, por todo lo que era suyo. Se encuentran con la marina holandesa. Se ven unas velas. Y cuando se acercan eran 5 buques que estaban mucho mejor artillados que los de Blas de Lezo, que eran más números en número de cañones y en número de barcos que los de Blas de Lezo. Y entonces él decide, lo lógico en ese momento hubiera sido retirarse, hubiera sido esperar, ver si alguno de los barcos de esta flotilla se quedaba rezagado y poder atacarle. Pero no, don Blas de Lezo hizo todo lo contrario. Don Blas de Lezo se fue a por ellos y se fue a por los barcos holandeses. Se dieron de quedar verdaderamente atónitos viéndose atacados por una flota muy inferior. Esto le dio tiempo a tomar una decisión que, si bien era el abordaje en un principio, cambió y se dedicó a atacar a un solo barco, el barco capitán, el Vlissingen. Le lanzó balas de cadena, le destrozó toda la arboladura. Y ya cuando arrió la bandera, entonces cuando le mandó una nao con su segundo para tomar posesión del Vlissingen. Los otros 4 barcos salieron a toda vela a escapar y deben de estar como el holandés errantes todavía navegando por los mares. Bien, ya el Vlissingen, por supuesto, se unió a la flota de don Blas de Lezo. Ya con todos estos barcos se enfrentó a una flota inglesa también superior, 6 barcos. Con esta flota inglesa llegó al abordaje y capturó a los 6 barcos. Capturó a los 6 barcos y capturó a todo lo que transportaban estos barcos. Los llevó a puerto, consiguió, consiguió de 3 de ellos, que eran los más robustos, pasárselos a su flota, los reparó, les puso el veramen que él creyó oportuno, y de esta manera aumentó su poderío en el mar que era español, en el lago español que se llamaba. Bueno, pero el virrey cambia. El arzobispo Morcillo se queda solamente como arzobispo. Y llega José Armendáriz, marqués de Castelfuerte. Aquí ya no hubo ninguna sinergia de ningún tipo. Este hombre decide que uno de sus sobrinos tiene que ser maestre de plata. Maestre de plata que normalmente se elegía entre pilotos examinados y de auténtica confianza. Pero este sobrino pues lo puso en el cargo.
y ya desde entonces ya no se llevaron bien. Por otra parte, hubo otro tipo de roce. Ese tipo de roce fue que quiso esa flota que había reunido a costa de combates en los que había perdido hombres, había perdido pues muchas cosas, aunque al final las ganancias hubieran sido superiores. Pero la verdad es que esa flota era muy costosa y este nuevo virrey no estaba dispuesto. Lógicamente, entre el sobrino y que le querían disminuir su flota, aquello debieron de soltar chispas. Tantas chispas debieron de soltar que pidió su traslado. Entonces, perdonadme un momentito. Entonces, su ministro de Marina es el valedor de él, el que se lo lleva a Sevilla, el que lo destina posteriormente a Cádiz. Sevilla ya prácticamente había dejado de ser el puerto de referencia de toda la flota española, sencillamente porque el Guadalquivir se había hecho prácticamente innavegable. No se podía navegar por el río Guadalquivir. Entonces, el primer encargo que le hace su ministro de Marina es escoltar al príncipe Carlos, el que sería luego Carlos III de España, en su viaje a Italia. Había habido acuerdos entre ingleses, franceses, y se lleva al príncipe Carlos a Francia. Allí se le rinden honores como hijo de Francia y lógicamente era un Borbón, ¿no? Y desde allí se le traslada a Italia. Y en ese viaje es donde don Blas de Lezo no actúa como capitán, pero vamos, es uno de los hombres más conocidos en ese momento. Bien, una de los hechos clarísimos de cómo funcionaba este hombre eran los millones de pesos de la banca genovesa. Resulta que se habían depositado allí 2 millones de pesos. Y diplomáticamente no se conseguía de ninguna manera que se devolviesen esos 2 millones de pesos. Y entonces don Andrés del Pez le manda a su hombre, a don Blas de Lezo, a recuperarlos. El hombre se presenta en Génova. Se presenta en Génova y manda un mensajito en el que exige primero un saludo extraordinario a la bandera, a su bandera, a la bandera que en ese momento llevaban los barcos españoles. Y segundo, solicitaba que una delegación del Senado subiera a su barco para negociar. Por supuesto, esto cuando llega al Senado de los genoveses, él ya había abierto las puertas de sus cañones, había encendido sus mechas y estaba amenazando a todo el puerto. Inmediatamente le mandan la delegación. Allí dice que él va de parte de su rey, que lógicamente quiere pedir esos 2 millones y que, el tiempo se dirige al palo mayor, le da la vuelta al reloj de arena que mide las guardias y les dice: cuando el último grano de arena caiga, empiezo a bombardear la ciudad y no dejo piedra sobre piedra. Se dio la vuelta y se marchó. Por supuesto, al poco tiempo tenía los 2 millones de pesos en la sentina de su buque. Otra de las expediciones que tuvo este hombre en su haber, en su hoja de servicios, es la toma de Orán.
Fue también con Andrés del Pez, aunque nombró de esta expedición, mandó a otro marino como jefe de la expedición, pero él iba con uno de los principales y como capitán de barco en ese momento, ¿no? La toma de Durán fue más o menos sencilla. En poco tiempo se consiguió la rendición de la ciudad. El bey de Orán se marchó rápidamente al bey de Argel a pedirle ayuda. La expedición española se marchó de allí y en pocos meses se supo que otra vez Orán estaba rodeado por los argelinos. Inmediatamente se le pide que salga para allá, de nuevo. Él reúne los barcos que tiene, los posibles, y para allá que se va. Se presenta a las puertas de Orán y exige la rendición. Perdona, exige la rendición de Orán. Por supuesto, el bey de Argel sale de allí corriendo en cuanto que ve la flota de Don Blas. Aquí sí que iba él al mando de la flota. Y el bey de Argel sale a todo trapo escapar y él le persigue. Él no deja, no cesa por ningún tipo. Sabía que si le dejaba libre, inmediatamente iban a volver a Orán, iban a intentar reconquistarlo. Y le persiguió hasta conseguir rendirle. En principio le descubrió, consiguió huir una noche, fueron a por él, consiguió evadirse de nuevo, al final se refugió en una pequeña ensenada defendida por 2 castillos. A pesar de eso, él entró al trapo, consiguió hundir la nave del bey de Argel e incendiarla. A continuación es nombrado comandante general de los galeones. Y empezamos aquí con toda la historia de Cartagena de Indias. Esta historia empieza con la guerra de la oreja de Jenkins. Eso es como se denomina en Inglaterra. Pero en España se llama la guerra del Real Asiento. Bien, os he comentado antes en el Tratado de Utrecht la ocupación de Gibraltar y de Menorca. Pero es que había más. Es que el asiento de negro significaba que todo el comercio de esclavos iba a ser durante 30 años manejado por los ingleses. Y además había un navío de permiso de 500 toneladas. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses? Pues que este navío empezaron a decir que necesitaba ayudas de todo tipo y en lugar de las 500 toneladas que mandaban, no eran 500, eran 1000 toneladas las que mandaban, ¿no? Había más problemas. Sacramento, el actual Uruguay, se había devuelto a Portugal. Esto significó que allí los piratas, pululaban felices y contentos, con lo cual el comercio con toda la Argentina se hizo más complicado. Con todo esto, os contaré también que la oreja de Jenkins significa porque el gobierno español había conseguido una situación francamente buena en todas las Antillas, ¿no? Y es que había conseguido que muchos barcos, corsarios, prácticamente corsarios, pues se hicieran cargo de evitar el contrabando en toda esa zona. Uno de estos buques costeros es el que coge a Jenkins y le arrebata el barco, se queda con toda su cargo y Jenkins llega a Inglaterra con su oreja en un frasco de formol, de alcohol o de lo que sea,
diciendo que se la había cortado un español y que se había quedado absolutamente con todo. Allí que se presenta en el Parlamento de Inglaterra y allí que presenta su oreja cortada por este español, ¿no? Los ingleses querían arrebatarnos aquellos. Y ese fue la chispa que hizo que comenzara esta guerra de la oreja de Jenkins y que de esta manera se intentara ocupar Cartagena de Indias. Aquí tenéis Cartagena de Indias. Ya había llegado don Blas de Lezo, ya hacía tiempo, ya estaba toda Cartagena, como veis aquí. Y los fuertes más importantes, San Luis, por una parte, San José por otro, que podían hacer un fuego cruzado y evitaban que se entrase en la bahía exterior. El fuerte de Manzanillo y de Cruz Grande, que después pues, sirvieron, la verdad, para poco. El fuerte de San Luis sí que se defendió muy bien, ¿no? Y el verdaderamente definitivo en la defensa fue el de San Felipe de Barajas. Aquí lo tenéis. Bueno. Previamente, Cartagena de Indias, antes, estratégicamente, había que ocupar una serie de plazas. La Guaira era una plaza que estaba situada en la actual Venezuela y que era la entrada a toda América del Sur. Intentan tomar La Guaira. Vernon y todos sus secuaces intentan tomar La Guaira, pero La Guaira resiste y piensan que no vale la pena. Se van a Portobelo y Portobelo es tomado. Es tomado muy, muy fácilmente. Y desde allí es cuando el almirante Vernon manda, por una parte, prisioneros de guerra a don Blas de Lezo. Le manda prisioneros de guerra y con una carta pidiendo que él hiciera lo mismo. Que él hiciera lo mismo y, claro, lo que él estaba pidiendo es que esos prisioneros que le mandase Blas de Lezo fueran los que a él le informasen, ¿no?, de la situación de la plaza de Cartagena de Indias. Esto no lo consigue y además don Blas le manda una carta en los siguientes términos que os leo. Puedo asegurar a vuecencia me hubiera hallado en Portobelo para impedírselo, y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción, aún para buscarle en otra cualquier parte, persuadiéndome que el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía. El reto estaba lanzado. La lucha entre Vernon y don Blas estaba ahí, ¿no? Por supuesto, no le mandó los que él tenía prisioneros y empieza ya la lucha por Cartagena. Se mandan varios barcos de la escuadra inglesa. Cartagena es bombardeada por primera vez. Lo que intentan los ingleses aquí es saber por dónde pueden entrar, cuál es la profundidad del mar, cuáles son las defensas de los españoles. Y a continuación, Vernon dirige sus fuerzas al fuerte de Chagre. Fuerte de Chagre es donde estaban estos guardacostas que tanto estaban incordiando todo el comercio de los ingleses. La verdad es que les debió de durar muy poco tiempo, un par de días, unos bombardeos, y fue ocupado y todas las pequeñas defensas del fuerte de Chagre fueron destruidas. Al regreso, Cartagena es bombardeada por segunda vez. Todas las informaciones que tenían los españoles era que el ataque inglés, lógicamente, iba a por Cartagena de Indias.
no iba por La Habana, como en ese momento el virrey estaba diciendo. El virrey don Sebastián de Eslava. Bien, comenzó todo ello el 13 de marzo de 1741. Aquí habían dispuesto una serie de baterías que en principio son destruidas por la Armada inglesa. Queda el fuerte de San Luis. Y aquí dirigen todos sus ataques. Lo que os acababa de decir, las baterías de Chamba, Santiago y San Felipe, Santiago tenía que haber sido con mayúscula, bueno, son destruidas. En su buque capitán, en su camarote, estando con don Sebastián Eslava, con el virrey, les entra una bala de cañón, les destroza la mesa alrededor de la cual estaban reunidos, pero con la mala suerte que muchas astillas entran en el muslo de don Blas de Lezo. Esas astillas de madera se le incrustan. Esas astillas que lógicamente están contaminadas, pero es que la piel también lógicamente lo estaba. Y todo eso entra en la musculatura de don Blas y que al fin y al cabo iban a producir su muerte, como más adelante os iré contando. Entonces resulta que los ingleses aquí en Tierra Bomba desembarcan. Tierra Bomba está llena de árboles. Blas de Lezo exige a su virrey que tale previamente todos esos árboles, porque está viendo que le van a colocar una batería, los ingleses. El virrey no le hace caso. Al final se ponen aquí las baterías que destruyen el fuerte de San Luis. El fuerte de San Luis cae en manos de los ingleses. El fuerte de San José prácticamente también. Los barcos que se iban a hundir en Boca Chica no sucedieron un montón de desgracias, entre otras cosas, pues que uno de los barcos reventó la Santa Bárbara, uno de los que iba a ser hundidos en la bocana de la bahía exterior. Quedaba el puerto de Manzanillo, la Cruz Grande, en poco tiempo, más o menos en poco tiempo, también fueron asaltados. Pero sí lo que os quería resaltar es que cuando el fuerte de San Luis de Boca Chica es tomado por los ingleses, inmediatamente se manda un correo a Inglaterra diciéndoles que la toma de Cartagena de Indias es inminente. Esto es lo que hacen los ingleses y el orgullo de los españoles es humillado por Verno, ¿no? Esta es una de las monedas que habían preparado estos ingleses, ¿no? Vendieron la piel de toro antes de cobrarlo, la piel del oso, perdón, ¿no? Pero comienza el asalto a San Felipe de Barajas. San Felipe de Barajas es un fuerte al que Vernon no le daba ninguna importancia. Yo no lo conozco, pero la verdad es que me gustaría conocerlo, porque debe ser verdaderamente impresionante el fuerte. Y que previamente, pocos días antes del ataque inglés, Lezo había exigido que todos sus fosos fueran rebajados un par de metros.
lógicamente los ingleses tenían la información de la altura de los muros de ese magnífico castillo. Pero se encontraron después con que cuando llegaron con sus escalas, las escalas no llegaban allí, ¿no? Bien. Por una parte, el general Wentworth, que era el que mandaba toda la infantería de marina que se había mandado allí. Uno mandaba los barcos, era Vernon, y este Wentworth era el que mandaba la infantería, ¿no? Hubo un pique entre ellos verdaderamente tremendo. Cuando se asaltó San Felipe de Barajas, el general exigió que se derruyese primero a base de cañonearlos. Lo que pasa es que aquello pues iba a tardar mucho tiempo. La estación de lluvias iba a entrar, con lo cual se obvió y se le exigió que atacase. Pero es que había aquí otra cosa, y es que más o menos el general tenía 1.500 hombres dispuestos para el asalto. Exigió que fueran 5.000, pero se dijo que ni hablar por parte de Vernon. Pues se quería que parte de la marinería formasen parte de esos 5.000 hombres. Y claro, la marinería inglesa era cogida en los puertos y prácticamente cuando se les llevaba a los barcos, eran secuestrados, directamente metidos en el barco desde los pubs que estaban en el puerto. Claro, eran gente de la que no se podía responder para nada en absoluto, con lo cual se le dijo que ni hablar, que con esos 1.500 hombres que actuase. Y actuó, pero claro, por una parte eran dos avanzadillas sobre el castillo de San Felipe, como aquí se ve. Los guías debieron de fallar estrepitosamente. Se exigió que a los guías los colgasen. No sé si al final se hizo o no se hizo, pero lo cierto es que al final los que estaban, las tropas españolas del castillo de San Felipe, salieron a rematar a los ingleses. Provocaron más de 400 muertos dentro de los 1.500. Heridos, ni se sabe los que provocaron. Todo esto, con toda esta cantidad de bajas, con los daños que había provocado en todos los barcos y con la colaboración de esta ciénaga. La colaboración fue fenomenal, porque ahí estaban todos los mosquitos. Ahí estaba el anófeles, malaria, Aedes aegypti, fiebre amarilla. Y claro, lógicamente los habitantes de Cartagena pues tenían mucha inmunidad contra todas estas enfermedades, pero los que venían de Inglaterra tenían muy poca inmunidad, ¿no? Por una parte los mosquitos, por otra parte la forma de captar a sus marineros, los ingleses, al final les hundió totalmente. ¿Qué es lo que pasó? Ya se vio que era total y absolutamente imposible. El número de bajas era atroz y aquello era insostenible y ya los últimos días, perdón, me ha saltado en el asedio, me ha saltado que el 30 de abril, el 30 de abril intercambiaron los prisioneros y el 20 de mayo levantaron anclas. Esto es lo que me había saltado, puesto que ya estábamos cuando ya se habían marchado. Antes de marcharse, por supuesto, destruyeron todos los fuertes, no dejaron todo lo que había caído en sus manos como la palma de la mano,
¿Mm? Y regresaron el 20 de mayo, se levantaron anclas, ¿no? La pérfida Albión se marchó de allí. Pero claro, entre el virrey y don Blas seguían los encontronazos. Seguían los encontronazos y desde el 20 de mayo don Blas estaba ya con sus heridas en el muslo que os he comentado. Sí que asistió al Te Deum en la catedral, el Te Deum de Acción de Gracia, por haber salvado a Cartagena de Indias, pero a causa de esas heridas de guerra murió el 7 de septiembre de 1741 sin honores militares. El virrey se opuso totalmente a ello y mandó informes a nuestro rey, a Felipe V, en total y absolutamente en contra. ¿Dónde están sus restos? No lo sabemos. O en la catedral o en la cripta de la iglesia de la Orden Tercera. Sin embargo, Edward Vernon reposa en la abadía de Westminster. Y su epitafio dice: sometió Chagres y en Cartagena conquistó la victoria hasta el punto en que la fuerza naval puede llegar. Tiene doble sentido, pero está bien redactado. Bien. De don Blas de Lezo desconocemos su enterramiento. Existe una lápida en Pasajes esperando sus restos. No sé si aquí o en Nombres Ilustres, en Madrid, donde debían de estar. Pero que lógicamente se debería de investigar esto, no me cabe la más mínima duda. Aquí os presento fragata Blas de Lezo, barcos Blas de Lezo han existido en la Marina Española a lo largo de su historia. Esta es la actual, esta es la fragata Blas de Lezo, y esta es la que se le envió a los ingleses cuando quisieron festejar su, no sé, 300 aniversario de la victoria de Trafalgar. Se les mandó la fragata Blas de Lezo, ¿no? Esta os la he enseñado hace un momento. Esta es la estatua de don Blas de Lezo y este es el castillo de San Felipe de Barajas. En fin, todas las preguntas que queráis hacerme, estoy a vuestra total y absoluta y entera disposición. Muy bien, pues levantar la mano los que queráis preguntarle algo a Joaquín, por favor. Ángel Luis, tú primero. Oye, un momentito, a ver si... Pero no he sido el primero que levantó la mano, ¿eh? Pero bueno. Bueno, enhorabuena, Joaquín, por la conferencia. Y yo quería comentar, no sé si lo tengo mal, yo leí hace tiempo cosas de este hombre, sí, que era un personaje que por el tema del virrey ha quedado olvidado. Parece ser que también, yo no sé si además no lo he oído, que también perdió un ojo y que por eso le llamaban medio hombre, porque le faltaba la pierna izquierda, el brazo izquierdo y el ojo izquierdo. Tienes toda la razón, me lo he sacado. Otra cosilla, perdona, Joaquín, que yo, un par de cosillas que recuerdo, pero no sé si... Una es que al Vernon este famoso le hicieron una medalla conmemorativa y tal, como si hubiera ganado todo antes de que acabara la batalla. Sí. Y otra cosa que no sé si recuerdo bien yo también, te lo digo como una nebulosa, ¿no? De que Blas de Lezo en algún momento hundió barcos propios en las entradas de la bahía, sí, para que evitaran la entrada de los barcos ingleses, o sea, que hicieran como si dijéramos un tope para, sí, que el barco no pudiera entrar. No sé si son recuerdos que tengo o lo he soñado. De todas maneras, tienes la medalla conmemorativa, ahí la tienes, ¿eh? Esa es la medalla conmemorativa antes de haber tomado, cuando solamente habían tomado Boca Chica, y entonces se manda un correo a Inglaterra y Inglaterra decide hacer esta medalla, ¿no? La humillación de España por Blas de Lezo. Esa medalla lo veis aquí. Esto, por supuesto, perdió un ojo cuando, ahora os lo cuento,
cuando estaba defendiendo la... A ver si no he estado demasiado aquí está. atento y lo has contado y no lo he oído y me estoy aquí No. haciendo... Es que, bueno, alguna vez... Lo de la medalla te lo he contado, pero esto me lo he saltado olímpicamente, no sé por qué. Mira, Fuerte de Santa Catarina en Tolón, este es el centro de toda la flota francesa. La flota francesa se había marchado, se había ido a enfrentar a la escuadra del duque de Saboya. Y aquí, cuando esa flota consigue evadirla a la francesa y intentar atacar Tolón, es cuando pierde su ojo izquierdo. Y me has hecho una tercera pregunta, ¿no? Sí, no, pero ya me da vergüenza, porque en algún momento a lo mejor me he levantado para ir al baño y has contado cosas y yo... Esto es un... Esta me la he saltado yo, ¿eh? Sí, pero lo de la medalla no estaba yo cuando lo has dicho y me he columpiado. No, te preguntaba que yo tenía la sensación de que el propio Blas de Lezo, en una orden que en principio parecía horrorosa, mandó hundir barcos propios para taponar la entrada de la bahía, para que los barcos ingleses no pudieran entrar. Cierto, y eso yo creo que también os lo he comentado, porque uno de los barcos estalló la Santa Bárbara y no pudieron hundirlos a la entrada de Boca Chica, con lo cual la escuadra inglesa pudo entrar en la bahía exterior. Creo que sí, que os lo he comentado. Después, otros barcos ya en la bahía interior no se quiso que se entrasen y sí que se podían hundir junto con mercantes que había allí. No recuerdo si os lo he dicho, no, pero posiblemente. Seguramente a lo mejor yo me he despistado, me he levantado al baño o ha venido mi mujer a preguntarme alguna cosa, que muchas veces es lo que pasa cuando no estás atento 100% y mil disculpas y enhorabuena por la conferencia. Gracias. En fin, la hoja de servicios de este hombre para mí es inigualable, imposible de igualar, muy, muy difícil o casi imposible de igualar. Ángel Mazo. Sí, muchas gracias, Joaquín. Supongo que sabréis que hace 2 o 3 meses, por fin, se le ha rendido algún homenaje a Blas de Lezo en España y se erigió un monumento que aún no he visto en Madrid, en la plaza del Conde de Valle Suchil, se llama. Está por Alberto Aguilera, ¿verdad?, cerca de Princesa y tal. Y bueno, el comentario es que ya era hora. En segundo lugar, decir que solamente he estado en Cartagena de Indias una vez y vi efectivamente, si puedes ir a verlo, el fuerte de San Felipe. Es impresionante la vista que tiene, el dominio visual al menos que tiene sobre toda la bahía. Y en la Casa de la Inquisición española, que todavía se conserva allí en la ciudad abajo, una chica guía turística sobre un expositor con forma de mesa, pero muy grande, tapada con un cristal. Debajo había, seguramente está todavía, una gran maqueta de Cartagena de Indias y las aguas adyacentes, sobre la cual nos explicó la batalla que tú has descrito. Y sí que dijo, recuerdo, que Blas había hundido alguna nave en la parte del nordeste con el fin de evitar, es que no recuerdo el nombre, con el fin de evitar que esa entrada fuera utilizada por los ingleses, obligarles a bajar al fuerte de San Luis y el de enfrente, que no recuerdo tampoco cómo se llama, y volver a subir, con lo cual era un desgaste muy grande. Sí. El desgaste de los ingleses debía de ser tremendo y después esto San Felipe de Barajas debió de darles la puntilla ahí. José María o Marichu. Sí, no, si me permiten decir, comentar el caso curioso de la sorpresa. Normalmente en las artes militares, cuando se emplea la sorpresa es para el ataque. El que tiene la
iniciativa es el que sorprende al enemigo, no dice cuándo ni cómo va a atacar, etcétera, y le sorprende. Aquí la sorpresa la dio Blas de Lezo defendiendo con el tema de las escaleras, que efectivamente rebajó el suelo cuando llegaron los ingleses con la información que tenían de la altura de las murallas, colocaron las escaleras, se dieron cuenta de que no servían para nada, no sé si llegaron a utilizarlas tampoco. Pero en cualquier caso es que es significativo que es el empleo del factor sorpresa en la defensiva, ¿verdad? Sí. Yo no conozco ningún otro caso en la historia. Efectivamente lo hizo fenomenalmente bien. Como lo hizo en todos los actos que él intervino, fue verdaderamente impresionante en todos, ¿no? Y el arrojo de Don Blas debió de ser total y absoluto, ¿no? Y se enfrentó a fuerzas superiores en muchas ocasiones. Y, Joaquín, perdona un segundo. Sí. Es que hay una pregunta de una persona que no puede preguntarlo, o sea, que no puede hablar. Sí. No debe tener micrófono. Dice que cómo se puede explicar que nuestro sistema educativo, que esta persona es de EGB, dé más importancia al almirante Nelson que a Don Blas de Lezo, siendo el inglés derrotado por nuestros compatriotas, si mal no recuerdo, por 3 veces. Nelson tuvo la genialidad de la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar nos masacró con su genio. Hizo que sus barcos fueran en fila, que cuando llegaran a una distancia de nuestra fuerza que estaba prácticamente perpendicular a ellos, en ese momento se dividieran uno para la derecha, otro para la izquierda, y de esa manera atacasen a la flota conjunta franco-española a 2 niveles, y de esa manera pudieron la flota inglesa usar los cañones de babor y de estribor. Nos arrasaron en ese momento. Esa genialidad vale mucho. Fue una sola genialidad, pero eso vale mucho. Y Trafalgar fue impresionante. Comenta también esta persona, dice, yo creo que solo le iguala Álvaro de Bazán. Dice, nos machacó su genio o la incompetencia francesa. Sí, bueno, pero es que para mí es el genio de Nelson, Es que en ese momento debió de cambiar toda la estrategia marina. Sí. Más son los marinos, yo creo, los que deben de hablar aquí, pero esa es mi impresión, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con las preguntas. Te da las gracias, Joaquín. Marichu o José María. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu conferencia, que ha estado genial. Y yo os quería hacer una precisión. En noviembre de 2014 se inauguró en la Plaza de Colón la estatua de Blas de Lezo, sí. Que la ha hecho un escultor que se llama Salvador Amaya, que tiene unas esculturas fantásticas. Nada más que esto. Desconozco si en Valle de Suchil hay otra. Yo la de Valle Suchil no la conocía, sí que conozco la de Plaza de Colón, y bueno, es lo que Ángel nos acaba de comentar ahora. Es lo único que te puedo decir. Habrá que ir a verla, desde luego. Gracias. Sí, cuando podamos, ¿verdad, Joaquín? Cuando nos dejen. Nos dejen. Pilar Rodríguez, ¿querías preguntar? Bueno, Joaquín, no es que sí. me ha gustado, es que me ha entusiasmado tu conferencia. Has puesto un sentimiento tremendo. Y yo la verdad, como desde que me he metido en la biografía de este hombre, es que me ha entusiasmado. Y tú lo has reflejado de maravilla. En los barcos que había en la playa que decís, ¿no los llegó a incendiar? Los incendió él para protegerse. Vamos, una forma de atacar a los ingleses. ¿No los llegó todo a incendiar? ¿Los incendió o no? Bueno, cuando intentó que no entrasen en Boca Chica, lo que debió de dar órdenes es de que barrenasen los barcos. Sí.
Es decir, que entrase el agua y el barco se hundiese. Pero uno de sus oficiales debió de prenderle fuego al barco y la Santa Bárbara saltó y allí no hubo tiempo de barrenarlos. Sí, se debe montar un... Oye, otra cosa también, el personaje de la mujer Sí, es un personaje para su vida también muy importante, ¿eh? lo es. Le apoyó, estuvo hasta sus últimos días con él, e incluso hizo muchísimo, vendió todas sus joyas, todo para que llegara las noticias a Felipe V, ¿eh? Que el otro siempre las ¿cómo se llama? Sí, Siempre otro, las intervino, siempre sí. las intervino. Y es una mujer que, por lo visto, tenía una personalidad increíble. Sí. Debió de ser verdaderamente magnífica. Y murió, vamos, estuvo con él hasta el último momento de su vida. Que Sí. luego se vino a España a vivir. Luego se vino a España. Bueno, lógico, sí, porque el hijo es cuando en la corte ya de Carlos III es el que consigue un título de nobleza para su familia a consecuencia de todo el historial del padre. Sí, al hijo le dan, no sé qué es, un marquesado o algo. Sí, ¿no? Sí. Título de nobleza. O título de nobleza. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, me entusiasma. Muchas gracias a ti, Pilar. Ángel, que habías levantado la mano. Sí, la había levantado antes para decir que yo no sé, me extraña que haya dos estatuas ahora mismo en Madrid, no habiendo habido ninguna hasta ahora. A mí me habían dicho que era en esa plaza del Conde de Vallesuchil, la verdad es que no he ido a verla y salvo que se trate de que la estatua fuese inaugurada en Colón y finalmente puesta allí, pero bueno, ya lo averiguaremos. En cuanto a Trafalgar, efectivamente, el genio de Nelson, la ineptitud del almirante Villeneuve, al cual el propio Napoleón llamó luego al orden, no sé cómo acabaría la cosa, porque se resistió a ir, creo que se refugió en otras partes, no sé, al final se acabó en París, y si lo sabes tú, pues me gustaría preguntártelo. Y otro factor muy triste en Trafalgar fue el reclutamiento de los marineros españoles, al menos los españoles, era muy malo. Se hacían marineros gente que no lo era, se mareaban en los barcos, etcétera. Por 4 perras se metían ahí. Eso lo cuenta muy bien Pere Galdós en su episodio nacional de Trafalgar. Y recientemente no me sale ahora el nombre, el autor, el escritor cartagenero tan... Pérez Reverte. Sí, Pérez Reverte, sí. Perdón, Chiva. ¿Sabes cómo acabó Villeneuve después, aunque ya no sea de la guerra? Sí, bueno, Villeneuve, es que era miembro del Parlamento también. Perdón, Villeneuve, te refieres al marino que mandó Trafalgar, al marido francés. Sí, no tengo ni la más remota idea, no he leído nada de ese capítulo de cómo terminó este hombre. Yo lo que pasa es que he visto el planteamiento de la batalla y la verdad es que nos tenían que dar bofetadas por todas partes, ¿no? Ahí me he quedado. Marichu o José María. Sí, la estatua está en Colón, Ángel. La he visto hace, pues eso, 3 meses. Y yo también la he visto. Hace poco, además. Sí. Ángel Luis, ¿habías levantado la mano antes? Sí, bueno, no, es un comentario porque veía que no había preguntas, pero hay más no. Que a mí lo que me sorprende, bueno, supongo que es sorprendente incluso para la gente como Joaquín o Ángel, que son militares, que a este hombre que era desde muy joven un verdadero lisiado, porque es que estaba lisiado, primero perdió la pierna, luego perdió un brazo, le dejaran seguir en el ejército, ¿no? Se tuvo que dar ahí una doble versión de que sus propios mandos le vieran con tantas ganas y que además le permitieran seguir en el ejército en esas condiciones, ¿no? Me resulta extraño, ¿no? No te lo cuento, en ese momento no había un cuadro de inutilidades. Eso está verdaderamente claro. Y después hay otra cosa,
y es que la pierna izquierda la perdió debajo de su rodilla. Y entonces ese juego de la rodilla lo debió de mantener, lógicamente a base de ejercicios. Y las descripciones es que se mantenía en un barco de una manera como un viejo marino, exactamente igual. Magdalena. Si te activas el micrófono. ¿Se me oye? Sí. Yo lo que quiero preguntarle es que, ¿qué papel jugó en todo esto y sobre todo en la batalla de Trafalgar con Nelson el general Castaños? Bueno, el general Castaños era un general de tierra. Eso es, sí. Tropas. Entonces, sí, fue toda la guerra de independencia y en este momento no me acuerdo exactamente en qué fechas actuó uno y en qué fechas fue lo posterior. No lo recuerdo en este momento. Yo es que creía que tenía que pasó algo con él en la batalla de Trafalgar. Si mal no recuerdo, o seguramente lo recuerdo mal, No. precisamente está en Galdós, me parece que está en Galdós. No recuerdo bien, eso, si me lo podéis aclarar. Posiblemente, porque ahí están todos los episodios nacionales, claro. Lógicamente. ¿No? Pero tendría que ver esa relación que en este momento la desconozco. Vale. La conferencia estupenda, muchísimas gracias. Gracias. Juan Ramón, sí, habla. Buenas tardes, Joaquín, enhorabuena. La conferencia ha sido muy interesante, muy bonita. Y yo quería preguntarte, ¿a qué puedes tú atribuir el que no hayamos tenido conocimiento de Blas de Lezo hasta hace unos pocos años? Yo recuerdo que en nuestros libros de historia, desde luego, su nombre nunca apareció. Y lo he buscado porque conservo libros de cuando íbamos al colegio y no aparece. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que a la mala fama que lógicamente le echó el virrey Sebastián de Eslava, eso en un principio, y después el desconocimiento de esta hoja de servicios tan fenomenal y tan maravillosa que él tuvo, porque lo de Cartagena de Indias, entre el virrey y él, pues debió de haber de absolutamente de todo. Unos defendían una cosa, otros defendían otra, ¿no? Y entonces posiblemente sea debido a estas causas, aunque ya te digo que el hijo consiguió un título nobiliario, ¿no? Pero sin embargo, esto no ha sido conocido. Tienes toda la razón, porque a nivel de Carlos III ya sí que se le reconoció. ¿Por qué no nos han hablado de él? Bueno, lo mismo que, oye, que la Armada Invencible y la Contraarmada. Conocemos la Armada Invencible, pero no la Contraarmada, ¿no? Que también les dimos pal pelo a los ingleses en la Contraarmada. Sí, yo no la conozco. Yo no la conozco. Cuando los ingleses intentaron tomar Lisboa. Ah, sí. Yo pienso que por ahí, es decir, admiramos lo de fuera y lo nuestro nos olvidamos de ello. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Pilar. Vamos a ver, yo creo que en Cartagena de Indias, en cambio, hay bastantes, ¿cómo se llaman? A ver si lo digo. Perdón, que hay muchas estatuas en las cuales se le conmemora, ¿no? Sí, en Cartagena de Indias. Yo la que conozco es esta y como está a los pies de San Felipe de Barajas, es la que he usado. No sé si habrá más porque yo no he estado allí. No, ya, pero no, sí, yo es que lo he leído, que allí se le apreciaba, vamos, se le quería incluso. Muchísimo. Sí, en Cartagena cuando estás allí, en los tours y todo eso, no paran de hablarte de Blas de Lezo. Sí. O sea, es súper conocido. Efectivamente. Sí. Pero bueno, aquí con nuestra historia ya sabemos lo que ha pasado siempre. Siempre. Hay personajes con unas valías increíbles que no se les ha dado el mérito que deben.
Pero bueno. Vernon está en Westminster, ¿no? Sí, sí. Donde todos los hombres ilustres de Inglaterra. Pues sí. Miguel. Sí, bueno, yo lo que quería es que antes de la batalla de Trafalgar y lo que ha pasado con el almirante Villeneuve, que realmente la batalla de Trafalgar tuvo lugar en octubre de 1805. En aquella época nosotros éramos aliados de los franceses. Después, en 1808, el 2 de mayo, nos revolvimos contra ellos. Y el almirante Villeneuve, después de la derrota, intentó justificarse ante Napoleón. Y murió en abril de 1806 en un hotelito de Rennes, en la localidad esta, en la que, según dicen algunos, se suicidó dándose 6 puñaladas en el pecho, pero otros dicen que fueron agentes napoleónicos los que realmente se encargaron de darle el agradecimiento de Napoleón. No lo conocía, pero vamos. Magdalena, ¿tienes otra pregunta? No tengo pregunta. Vale, es que has levantado la mano, ya te la quito. He levantado la mano solamente para decir que España necesita de una vez darse cuenta de que también tiene su relato histórico en Europa y que es uno de los principales, pero no lo hace. Todos los otros países tienen un relato que además inventado la mayoría, sobre todo Inglaterra. Ese es el genio de la invención. Pero nosotros no, es todo lo contrario y no lo comprendo. Perdón, no lo comprendo. Porque totalmente de acuerdo contigo. Los historiadores ingleses manipulan nuestra historia y sus opiniones, pero los españoles, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo no lo entiendo, francamente. Porque además no es ya por nosotros, es que también Europa necesita eso. Para ser Europa necesitamos nuestros relatos como parte de Europa. Y nosotros tenemos mucho que ver con Europa, desde mucho antes. En fin, esto es todo un... Perdón, pero... ¿Quién ha oído hablar aquí de la Contraarmada? Nunca. Es la primera vez que lo oigo. No, y ha existido una Contraarmada de los ingleses contra España, que intentaban adueñarse de Lisboa, ¿no? Exacto. Que pasaron por La Coruña. Ahí está esta, ¿cómo se llama? Pita. Y de nombre María Pita. María, sí. Que fue una de las grandes defensoras, ¿no? Sí. Y, en fin, la Contraarmada también fue un fracaso verdaderamente tremendo de los ingleses, ¿no? Sí, Luis Jiménez, que habéis levantado la mano también. No, simplemente decir que en el bachillerato que estudiamos, yo creo que casi todos los que estamos aquí presentes, pues estudiamos lo que estudiamos, y a Blas de Lezo ni le nombraban, igual que tampoco estudiamos el siglo XIX, no estudiamos la República y no os quiero contar nada del franquismo. Pero en los estudios universitarios de humanidades hay una especialidad que se llama Historia de América. Y en Historia de América hay varias asignaturas y ahí se habla de Blas de Lezo por muchísimo tiempo y muy bien, pero a nivel universitario. Lo que es una pena es que a nivel general en el bachiller pues no nos han hablado para nada ni de Blas de Lezo ni de otros muchos que fueron muy importantes en su momento y los han silenciado por la razón que sea. Pero en la Historia de América, al menos en la Complutense y en la Carlos III, se habla muchísimo. Sí. José María o Marichu, ¿habéis abierto el micrófono o ha sido por error? No. Lo tengo cerrado. Vale. No voy a hablar ahora. Vale. Bueno, de todas formas, respecto a militares mutilados muy seriamente, más recientemente Millán Astray también, mira cómo estaba, ¿no? Lo comentó Ángel. Lo comentaste, Ángel, perdona. Pepe,
Pepe Marinero. Bueno, yo he estado calladito porque, bueno, yo por mi profesión pues sé muchas cosas. Primero, quiero decirte que muchas gracias por la conferencia. Está llena de detalles y de muchísimas cosas. Está magnífico el trabajo, excepcional. Pero bueno, hay muchas cosas que yo no he dicho nada porque quizá para respetar las preguntas de los demás, ¿no? Para ver qué les parecía a ellos, porque yo también tengo mis puntos de vista sobre todas estas cosas, ¿no? Y claro, pues quiero decir que lo más importante, vamos, lo más importante, la explicación esta que está aquí generalizada de, bueno, ¿y por qué no le hacemos caso y tal? Bueno, pues eso es típico español, mediterráneo. Es decir, aquí había un virrey que era eslava, un teniente general, que era el que mandaba eso, el que mandaba el asunto. Y este era un subordinado, era el jefe de la marina, y era un subordinado que tenía únicamente 6 barcos. Hay que ver que Vernon tenía 180. Había 10 ingleses por un español. ¿Cierto? En todas estas cosas. Entonces, claro, los puntos de vista del marino y los puntos de vista de Eslava, que era un teniente general del ejército de tierra, pues eran diferentes. No obstante, eran diferentes de cómo había que enfrentarse a la cosa, pero Blas de Lezo fue muy subordinado y obedeció siempre a Eslava. De acuerdo. Eso no impidió que al terminar la contienda, el señor Eslava se mostrase una queja, como muy bien has explicado, al rey Felipe V, en el cual, claro, desde América, en aquel tiempo uno no puede ni defenderse ni nada, aunque él se defendió y mandó el diario de operaciones, lo mandó a la corte para que llegase al rey. Me estoy refiriendo a Blas de Lezo, que mandó el diario. Porque lo corroboro. El día que se murió Blas de Lezo, el día anterior, llegó la orden de Madrid en la cual lo destituían y lo hacían polvo y tal. Llegó esa orden, su mujer ni se lo dijo a él. Su mujer leyó el informe, él estaba ya muriéndose, se murió al día siguiente, y ni le dijo nada, él se murió sin saberlo. Pero el rey lo había destituido y lo había condenado a todo, con lo cual se quedaron sin sueldo, sin nada, tuvo que vivir en la miseria, por eso tuvo que vender ella, como muy bien explicaste, las joyas y tal, vivir a costa de la gente que conocía, porque ellos eran de un nivel alto y tenían muchos amigos, por eso tenían amigos en la corte y él le mandó a sus amigos el diario de operaciones. Luego, más tarde, cuando leyeron todo aquello, ya lo rehabilitaron, como muy bien has dicho, y le hicieron conde y tal, pero él ya había muerto, por supuesto, tal, ¿no? Le dieron el condado. Pero el marquesado de la batalla de Cartagena, ese se lo concedieron a Eslava, porque Eslava era el jefe y el que se llevó la gloria. Y eso, pues es muy normal entre los humanos, sobre todo los que hemos mandado en el mundo, los mediterráneos, ¿verdad?, con esta cultura occidental, de querer figurar y querer tal y no sé cuánto, pues él se apuntó todas las cosas y si había alguna cosa mal en Blas de Lezo, él se la señalaba y tal, ¿no? Y ese es el motivo fundamental por el cual fue olvidado. Fue olvidado. ¿Por qué no fue reconocido por su jefe superior, que era el virrey Eslava? Y todas estas cosas que podían explicarse ahora y decirse, bueno, se van diciendo ahora, ¿ves? Le han hecho una estatua ahora, no en Cartagena de Indias, ¿verdad? Que en Cartagena de Indias, ¿verdad? En Colombia, sí valoraron su acción y sí valoraron la importancia de esa batalla,
que aquí no le damos ninguna importancia. No sé por qué historia no se habla de la batalla de Cartagena de Indias, que realmente fue una batalla de nada, de nada. Fue una batalla de nada, pero la importancia que tuvo fue enorme, porque impidió que los ingleses dominasen la América ibérica. Si ellos llegan a ganar en Cartagena de Indias, con toda la fuerza que habían embarcado desde... Porque todo esto obedece a un plan. Obedece un plan desde Londres que dice, vamos, España está en decadencia, punto. Porque está en decadencia. Viene la guerra de sucesión, porque la guerra de los 30 años, pues España va a bajar. España no se ponía el sol. Y éramos los que mandábamos. Éramos el tío Sam de aquella época. Y nos mandábamos, pero ha ido poco a poco bajando con los Austrias. Y llega el caso de Carlos II, que estamos después de la guerra de 30 años ahí luchando en toda Europa y tal, y no sé cuánto, ¿verdad? Pues sí, mucho renacimiento y muchas cosas, ¿verdad? Pero la guerra de 30 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se nos ha ido, se nos iba yendo el poderío y todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues que los ingleses iban creciendo y el que domina la mar domina la tierra, esa es la verdad. Y nosotros dominábamos la mar, empezamos a dejar de dominarla, empieza a dominar la tierra Inglaterra empieza a dominar la mar Inglaterra empieza entonces a mandar, y empieza a mandar. Y estamos llegando en esta época que entonces deciden en Londres, pues, apoderarse de las colonias españolas, que España está en decadencia y vamos a por ellas y tal. Y hacen su gran ejército ahí con Vernon, con todos estos hombres y tal, para empezar. Y yo digo, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por ahí, por la zona, ¿verdad?, del Caribe, Panamá, la zona esa, para dominar el Pacífico y dominar también el Atlántico desde el Caribe. Y entonces eligen Cartagena de Indias como un lugar, ¿verdad? Bueno, antes entran en Portobelo, Cartagena de Indias como el lugar para poder desde ahí entrar a Perú y entrar a todas las cosas y dominar la América, llamémosla ibérica. ¿Qué pasó? Que de pronto tuvieron este problema, que no fue una batalla así sangrienta ni de mucho, que va, fue poquita cosa, que hemos visto, había 6 barcos y los hundieron además para que no pasasen ni por Boca Chica ni por Boca Grande. No podían desembarcar bien por ahí porque muy cerca de la playa, porque había mala mar, porque hay bajos y tal, y tenían que entrar por Boca Chica, por narices. Entonces, aunque la idea inicial, ¿verdad?, de ellos no era entrar por Boca Chica, sino desembarcar arriba en el norte. Pero aquí hay una cosa importante, que eso sí que no lo has dicho, que son los espías. Los espías, nosotros tuvimos un espía que nos habló de todo ese avance inglés que iban a hacer para tomar todo esto. Y por eso se empezó a reforzar y a tal, y prepararse en América para, aunque estábamos ya en decadencia, porque todo ese siglo XVII fue fatal, y bueno, pues de pronto tuvimos una información, ¿verdad?, de un espía que nos vino y nos dijo que se iban a atacar a Cartagena de Indias. Entonces, bueno, pues se prepararon para eso y así, y la inversa. También Blas de Lezo utilizó informadores, los mandó, llamémosle como desertores, espías, para decirles por dónde tenían que atacar el castillo, ¿verdad? El castillo famoso, ¿verdad? Pues por dónde hay que atacarlo y por dónde tal. Por supuesto, sin decir, ¿verdad?, ocultando que habían hecho 2 metros más profundo. Ese era el secreto, ¿no? Y entonces llegaron ahí y atacaron por donde estos dijeron que eran, según ellos, eran gente que venía, pues, ya ven, los traidores, que venían y decían, bueno, hay que atacar por aquí y tal, y allá fueron ellos, y fueron a atacar por ahí y fracasaron. Pero bueno, fracasaron al final, ese es el toque final que les paró,
pero llevaban 2 meses, porque para entrar por Boca Chica, desde por Boca Chica, atacar abajo, tal, entrar, bomba, todo eso fue por poco. La zona esa es una zona baja y como muy bien has dicho tú, hay muchos manglares, cosas, pantanos, tal. La salud allí es muy mala, ¿no? Para lo que hablamos, lo que hablaste, que lo has dicho muy bien, ¿verdad? Porque ¿qué le pasó? ¿Por qué se van los ingleses? Los ingleses no se van derrotados, mejor dicho, se van derrotados, ¿pero por qué? Por el coronavirus, ¿no? Por el coronavirus. Es decir, por ahí. Sí, no, ellos tienen... Te digo por ahí, porque... Llevan 2 meses, llevan 2 meses allí en los cenagales y tal, gente que no está acostumbrada, porque eran gente que venía de Europa, que venían de América, porque aquí no lo has dicho, pero hay así como 4.000 soldados norteamericanos, de las colonias inglesas, mandadas por el hermano de George Washington. Eso también es cierto. Por eso en Washington se llaman Mount Vernon. El alojamiento del presidente o de ahí en Washington, ¿verdad? Se llama Mount Vernon, ¿no? Es por el almirante Vernon, es porque era el almirante de Washington. El hermano de George Washington era el que mandaba esos 4.000 soldados americanos. Bueno, sí. Yo lo que quiero decir es que toda esta gente no estaba acostumbrada al clima y al estado de salud en esas zonas. Y llevaban 2 meses ahí y con gente muerta por allí, gente por allá y tal, que les llamo yo el virus. El virus y tal, y entonces les entró las fiebres, les estaban enfermos, estaban no sé cuánto, y aún encima no podían porque los españoles se resistían y tenían dificultades. Y entonces en ese ataque final, que fue cuando dice, bueno, ahí, por ellos, ¡pum! Y se metieron allí y resulta que fracasaron. Y aún encima los españoles salieron y les comieron aún. Y tal, total, que el Vernon dijo, mira, vámonos porque nos vamos a morir, pero no por los españoles, pero por el virus. Nos vamos a morir todos aquí. Vámonos. Y entonces se pusieron a destruir todos los fuertes, todo tal y no sé cuánto, y poco a poco se fueron retirando y tal. ¿Qué pasó? Ya volveremos. Nos vamos a Jamaica otra vez y volveremos. ¿Pero qué pasó? Que entonces los intereses de Inglaterra cambiaron. Y ya interesaba lo que pasaba en Europa. Y entonces dijeron, vamos a dejarlo de América para más tarde. Entonces, consecuencia de eso, 100 años más los españoles en América del Sur. Si no, toda la independencia hasta que tuvimos luego tal, no hubiese ocurrido porque se hubiese acabado ahí los ingleses, hubiesen dominado toda la América ibérica en esa época. Ese es lo importante de esta batalla, que produjo que España estuviese, o sea, que toda América, la América ibérica, hable español, porque luego cuando se hicieron independientes con los españoles que estaban allí, no con los ingleses. Y entonces mantuvieron el idioma y mantuvieron la religión católica. ¿Por qué son católicos y por qué hablan español? Pues porque esa acción de Cartagena frenó a los ingleses. Y el hombre que tuvo ahí mucho que ver fue Blas de Lezo, que tiene ese historial todo que has dicho, ¿verdad? El medio hombre, ¿verdad? Es un gran hombre, pero es medio hombre, ¿no? Y tal. Y ahí luchó, pero no es la lucha que hizo él allí y tal, no sé cuánto. Fue el resultado, llamémoslo el resultado, es lo importante. Porque realmente allí no pudieron luchar, era una superioridad inglesa terrible, ¿verdad? De 10-1. De 10-1. Es cierto que este hombre, Blas de Lezo, era un hombre muy inteligente y tuvo varios gestos de sabiduría allí, como la artillería, elevarla para alcanzar más, de desarmar los barcos y ponerlos en sitios de los cañones donde hacían más efecto. Es decir, una serie de detalles que hacen decir que era un hombre inteligente y un hombre sabio, ¿verdad? Pero, por supuesto, no era un hombre que quería tener títulos o ser mucho, no quería servir, no servirse.
Servir, no servirse. Eso es la palabra de este hombre, ¿verdad? Lo que yo definiría, ¿qué es Blas de Lezo? Es un servir y no servirse. ¿Eh? Un ejemplo. Y fue una víctima. Fue crucificado ahí por Eslava, ¿me entiende? Que era el que quería servirse y todo eso. Aunque luego, ¿verdad? Lo reconoció más tarde, lo reconoció y apoyó para que fue también Eslava, ¿verdad? El que lo vieron tan desgraciado y que había sido tan maltratado que le reconocieron, pues eso, con un título y tal, a un hijo suyo, claro, porque él ya había muerto, ¿verdad? Eso es lo que decía. Luego lo que hablaban, alguien preguntó sobre lo de Castaños, ¿verdad? Claro, Castaños, el general Castaños no tiene que ver nada con esto, pero era la guerra con los franceses, era más tarde ya, ¿verdad? Y con los franceses, pero eso fue el detener, lo importante de Castaños es, como esto, es detener el avance francés hacia el sur. Porque los franceses querían, ¿verdad?, ir abajo y tomar Gibraltar y tomar tal y tomar todo y tal. Y esa parada, llamémosle, se la hizo Castaños. Eso es importante en la batalla de Bailén, ¿verdad? Eso es lo importante de Castaños. Y luego otra cosa que sabían... Joder. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? De la contraarmada de María Pita, eso. Los ingleses, después de la Armada Invencible, ¿verdad? Que no fue un desastre para la Armada Invencible. Nosotros, la Armada Invencible fue un cambio de actitud, igual que aquí, Vernon. O sea, los ingleses. Oye, Vernon dice, ¿lo dejamos para más adelante? ¿Nos retiramos? Lo de la Armada Invencible es exactamente igual. Tienen dificultades para entrar a Inglaterra porque Farnesio no está listo y tienen dificultades allí con la mar. Entonces dicen, nos vamos para España otra vez y ya volveremos. Exactamente lo mismo. Lo que pasa que al volver van por la vuelta y les coge el tren canadiense, llamémosle, las bajas y tal, el temporal y tal, y destruye un montón de barcos cuando están bajando por la costa oeste de Inglaterra, ¿verdad? Pero bueno, no se quedó la Armada Española fuera de combate. No se quedó, no es verdad. Parece que fue la batalla, se perdimos. No, de pronto, efectivamente, si querían ir a Inglaterra y invadir Inglaterra, se fracasó, sí. ¿Por qué? Porque no estábamos listos y porque dijeron que lo haríamos más tarde. Punto, damos la vuelta y ahí tenemos un problema con la flota. ¿Cómo reaccionan los ingleses que ya están creciendo en la mar, que eran menores que nosotros, eran mucho menos? Pues como dicen, ahora que estos están bajos porque les ha cogido el temporal y les ha hundido algunos barcos y tal, pues vamos a aprovechar y vamos a atacar. Y es cuando lo que has dicho tú, ¿verdad?, de Cádiz, de tal, y atacan a los puntos básicos, La Coruña, porque era Ferrol, ¿no?, y tal, todo esto. En Ferrol, en 1800 atacan Ferrol, atacan porque quieren tomar todo, pero fracasan porque aún no son suficientemente fuertes, ¿no? Y no pueden tomar La Coruña, ni Ferrol, ni Cádiz, no pueden tomar, ¿no? Y esa contraarmada fracasa en su idea de tomar, llamémosle, Europa, ¿no? Muy bien. Igual que esa de Cartagena, ¿verdad?, de Indias, fracasa, ¿verdad?, en la idea de apoderarse de la América Ibérica, ¿verdad? ¿Por qué? Le dicen, lo hacemos más tarde y luego cambian ya de opinión y dicen, no, nos vamos a dedicar a Europa y ya volveremos más tarde. Total, 100 años más estuvimos nosotros allí. Y ellos ya no volvieron, porque antes, ¿verdad?, ya tuvieron sus dificultades, ¿verdad? Porque un poco más tarde, ¿verdad?, vamos, un poco más tarde, 30 años más tarde, de lo de Cartagena, viene la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquellos soldados que habían venido de las colonias, ¿verdad?, 4.000 a tomar Cartagena, pues ahora resulta que nosotros somos los que vamos y ayudamos a los independentistas norteamericanos, y ahí está Gálvez y compañía,
en todo el sur de Estados Unidos, ¿verdad?, ayudando a la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. Con lo cual, Inglaterra ya no pudo apoderarse, llamémosle, de la América hispana. ¿Y cómo se apoderaron? ¿Cómo perdió España? Bueno, oye, por la independencia. Pepe, tío, que nos vas a dar una clase entera. Bueno, para otro día. Oye, una cosa. Ya ahí se hicieron los dueños y señores en la India. Pepe, no crearon Galvez era de Ferrol, ¿verdad? Lo siento mucho, por eso no quería hablar y tal, porque porque yo me pongo a hablar y no doy conferencias, pero bueno, no, está muy bien. Hay cosas que sé y tal, y digo, bueno, pues le puedo aclarar esto. Sí, siento mucho haberos... Yo no he hablado, ¿puedo hablar un momento? Venga. Yo no he hablado en toda la tarde, he estado todo el rato escuchando, aparte de que no consigo hablar mi imagen arriba, abrirla, pero es igual. Dar la enhorabuena a Joaquín porque ha estado estupendo todo lo que ha dicho. Y bueno, a ti, Pepe, también retarte o intentar convencerte de que nos des una charla de todo eso que has dicho, que creo que es magnífico y viene a consolidar la idea de Magdalena de que merece la pena que tengamos nuestro propio relato y nadie mejor para poderlo relatar que tú, que tienes unos conocimientos magníficos del tema. Totalmente de acuerdo. Muy bonito. La hacemos para otra. Pero, yo creo que sí. No, porque mira, Joaquín ya ha explicado todo lo que hay que explicar de Blas de Lezo. De eso sí. Bueno, de eso sí. Pero hay muchas más cosas. Nada, absolutamente nada. Tienes que dar hay muchas más cosas que tú conoces que no se han dicho aquí porque no se ha tocado el tema. Hay temas muy bonitos que desconocemos la mayoría. Unos porque los hemos estudiado y nos han olvidado. Otros porque no nos ha dado tiempo a volver ni a tocarlos. Y otros pues, porque no nos los han contado. Entonces yo creo que merece la pena que quien sabe nos informe. Y por ejemplo aquí tenemos a gente que está muy entretenida como Torsters y Pat, ¿no? O algo así. O Paz. No, pero... que se le ve muy emocionada porque le pasa lo que a mí, por ejemplo, que desconocemos muchísimo la historia de España, que es magnífica y maravillosa. Entonces yo, de verdad, creo que la gente que la conoce a fondo merece la pena que hable y son casualmente los que habéis estado en el ejército, que de alguna manera la habéis vivido de otra manera y la habéis conocido de otra manera, porque... Por ejemplo, pues yo no tengo, la verdad, he estudiado mucha medicina, he practicado mucho la medicina, sobre todo la parte en la que he estado, pero la historia, pues la que me explicaron en ese colegio, un poco más, algo más, porque me gusta leer, pero me falta mucho por conocer. Y me ha parecido magnífica la charla de esta tarde, tanto de unos como de otros. Todos los comentarios, todo lo que se ha hablado, me ha valido de muchísimo, aunque justamente de este tema que se ha hablado hoy ya lo conocía un poco porque me parece precioso. Muchas gracias, Mercedes. Vale. Joaquín, una cosa, tu hija quería decir algo que si no le dejan hablar. Bueno, yo quería darte las gracias, papi, porque me ha gustado muchísimo. Estupendo. La verdad es que es totalmente diferente, pues si en casa cuentas algo, así resulta que te digo aquí, en este foro, dando la conferencia, y me ha gustado un montón. O sea que si me invitas, si haces otra y me invitas otra vez, me apunto. Claro que sí. Yo tampoco tenía ni idea de todo esto. La verdad es que en principio Blas de Lezo yo no sabía nada y pues nada, comentar lo mismo que habéis dicho vosotros ya, que yo, que soy de la EGB, tampoco sabía nada de esto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, hija. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por esta fascinante historia que nos has contado de Blas de Lezo esta tarde y que bueno, que en otro momento ya continuaremos con otros personajes, con otros momentos históricos y ha sido maravilloso, la verdad, ha sido una narración fantástica. Muchas gracias. Mercedes. Enhorabuena también a ti, Mercedes, porque la verdad yo no había estado en las charlas del foro de historia y me ha parecido muy bien elegido y muy bonito. Enhorabuena a todos los que habéis hablado y habéis estado aquí. Y hasta la próxima, que será rápido, ¿no? Mañana tenemos unos una, otros la otra por la tarde, otro por la mañana. Sí. Oye, esperar que os vamos a contar. Bueno, Pepe, ¿tú qué quieres decir algo? Pepe, venga, un minuto, Pepe, di un minuto, porfa. Menos de un minuto.
menos de un minuto para decir, mira, lo que ha hecho Joaquín es una conferencia con muchos datos y muchas cosas y tal, y que yo no sé, yo no puedo aportar eso. Yo tengo ideas sobre cosas, una idea aquí, otra idea allá, otra idea tal, pero esto es una conferencia perfectamente hecha, perfectamente trabajada, perfectamente tal, es una gran conferencia. Una gran conferencia, perfectamente. Gracias, Pepe. Pero no dices, es que tú sabes de verdad. No, yo sé alguna cosa, puedo, alguna vez, algún punto de vista, algún matiz, alguna cosa, porque por la formación que tengo o lo que sea.